bien, familia, bienvenidos al grupo Entrenamiento BP. Claramente esto no lo voy a decir con hermanos adventistas. Pero bien, el día de hoy, ahora sí voy a retomar el tema. Vamos a iniciar, hermanos, con un tema sumamente importante, un tema sumamente interesante. Se titula El alimento de Jesús, así se titula el tema. Espero de que estemos bien atentos, ya que vamos a tratar de desmenuzar, entender uno de los temas más conocidos, un tema mesiánico muy conocido en el adventismo. Sin embargo, no se ha comprendido en su totalidad. Y eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Entonces esperamos, hermanos, toda su atención. Vamos a iniciar con nuestro tema en este momento. Y luego vamos a iniciar, hermanos, con lo que nos dice el libro La Educación, página 208, párrafo 3. Es un tema sumamente interesante, dice de la siguiente manera: la facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo solo se puede obtener mediante la dependencia individual del Señor. Si confiamos en Él, podemos tener sabiduría para desechar lo malo y escoger lo bueno. Muy bien, de acuerdo a esta cita, hermanos, y de acuerdo al tema que vamos a estudiar hoy, para los que están tomando notas, se llama El alimento de Jesús. Así se titula el tema, El alimento de Jesús. Y ya vamos a mirar por qué se llama así. Curiosamente, estamos hablando de distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay algo que sucede en el mundo, hay algo que sucede aún en el adventismo, es que no sabemos diferenciar lo bueno de lo malo. A lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Y ese es uno de los problemas más grandes. No sé si... ¿va a haber una pregunta? No. Sí, yo, hermano. Bien puede, hermano. ¿Ese mismo título es en la misma lechería universal? Sí, pero al final les explico por qué lo llamo el alimento de Jesús, listo. Pero es la misma lechería universal. Ok. Listo. Entonces, vamos a entender, hermanos, en este tema cómo podemos llegar a discernir entre lo bueno y lo malo. Cómo poder diferenciar las dos cosas, porque nos ha sido difícil a cada uno de nosotros, al mundo y al adventismo, diferenciar una cosa de la otra, y eso nos ha llevado a mezclar lo santo con lo profano. Por lo tanto, hermanos, el tema del día de hoy nos va a impactar supremamente, ya que vamos a tocar un tema muy conocido. Sin embargo, la falta de entender el contexto del texto es lo que no nos ha ayudado a entender por completo el significado de esta profecía. Y la encontramos en el libro de Isaías 7, 14 y 15. Vamos a irnos allí. Vamos a leer Isaías 7, 14 y 15. Dice de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, mucha atención, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel. ¿Quién va a comer mantequilla y miel? Pues el niño. Hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Bien, hermanos, esto es interesante. La gran mayoría o gran parte de nosotros hemos leído esta profecía, pero no habíamos leído el versículo 15, que es lo que nos llama la atención. Ahora, en primer lugar, vamos a tratar, hermanos, de entender el cumplimiento de la profecía. ¿Cuándo fue que se aplicó y cuándo fue que se cumplió la profecía? Y esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21 al 23. Curiosamente, la cita hace mención de Jesús cuando Él es indicado, o es indicado su nacimiento, y a Él se le llama Jesús, Salvador, significa, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice el 21. 22 y 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bien, el detalle es entender, porque acá dice de que la profecía de Isaías se cumple, y ese niño que es nacido de una virgen es Jesús. Ahora, el detalle está porque la profecía de Isaías 7:14 no descansa en el versículo 14, sino que de una forma asombrosa en el versículo 15, esta señal mesiánica, porque esto es una señal, eso dice la cita, también indica algo anormal. Por lo general, una virgen dar un hijo es algo anormal, pero esto se cumplió literalmente con la Virgen María. El detalle es que este niño, en el versículo 15, debía consumir mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. El detalle está, hermanos, es ¿qué significa esto? ¿Será que Jesús tuvo que consumir mantequilla y miel? Muy buena pregunta. Yo sé que para la gran mayoría de nosotros es la primera vez que escuchamos esto. Pero vamos a ir a una cita en Mateo 11, 19, donde dice y habla de la alimentación de Jesús. Dice de la siguiente manera: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Por lo tanto, vemos aquí, hermanos, de que de acuerdo a Mateo 11, 19, Jesús no tuvo una restricción en su alimentación. Después les iremos a explicar por qué Juan el Bautista sí fue vegetariano y por qué Jesús no. Después iremos a ver eso. Sin embargo, vemos de que Jesús no tuvo una restricción de alimentación, ni en su niñez, ni en la adultez tampoco, porque a él se le hace mención que era un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Además de eso, podemos poner por simple lógica de que la alimentación de mantequilla y miel es algo insuficiente para un niño. Un niño no puede crecer. Un niño no puede desarrollarse con mantequilla y miel. Mantequilla es grasa y la miel es carbohidrato. Con grasa y carbohidrato no hay vida que prevalezca.
Por lo tanto, dado a que es ilógico lo que se habla con relación a algo literal de la alimentación de Jesús, esto debe ser simbólico. Y vamos a ver si hay la posibilidad de que Jesús haya tenido una alimentación no literal sino espiritual. Y esto lo encontramos en Mateo 4:4, cuando Jesús dice, esto es en la tentación, y respondió y dijo esto, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos aquí de que Jesús también tuvo otro tipo de alimento. Y este alimento es identificado como el pan de vida, el alimento espiritual, de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, en otras palabras, el alimento de Jesús era la palabra de Dios. Esto es interesante porque vemos de que sí, Jesús tuvo una alimentación espiritual y no solamente una alimentación literal. Ahora vamos a mirar otras citas que nos van a apoyar esta parte. Esto está en el libro de Juan 32 al 34. Curiosamente esto sucede cuando Jesús se encuentra con la samaritana, después la samaritana se va y llegan los discípulos y les dicen, Jesús les dice, tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces vemos aquí, hermanos, de que, volvemos a reiterar, hay un alimento que Jesús consumía y era algo que sí o sí, de acuerdo a Isaías 7:15, lo ayudaban o lo llevaban a desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Y qué era, hermanos? La palabra de Dios. Eso lo encuentran en 2 Timoteo 3:14 al 17. Yo sé que algunos de nosotros como adventistas y especialmente en el ministerio infantil piensan de que el enseñarle directamente a los niños de la palabra de Dios es algo que ellos no van a entender, algo que la Biblia no enseña. Curiosamente la Biblia enseña de que desde la niñez, dice la cita, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que a los niños se les tienen que enseñar directamente de la Biblia. No tenemos que irles a presentar otro tipo de material, sino que la misma escritura aprueba este tipo de enseñanza. Además que dice de que eso lo hemos sabido desde la niñez y esto es lo único que te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer buenas obras? ¿Qué es lo que nos prepara para las buenas obras? Sí, hermanos, las santas escrituras, la palabra de Dios. Sigue diciendo allí en Isaías 7:15, comerán mantequilla y miel hasta que sepan desechar lo malo y escoger lo bueno. Por lo tanto, vemos aquí, hermanos, que el Señor nos ayuda a entender de que eso es mantequilla y miel, es palabra de Dios. Curiosamente en Proverbios 24, 13 y 14, Dios compara la miel también con su palabra. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrá recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Entonces vemos aquí de que la palabra de Dios es símbolo, es figura de la miel también. Mantequilla y miel, palabra de Dios, hermanos. Bien, vamos a seguir leyendo, hermanos, y vamos a preguntarnos, bueno, interesante, entonces Jesús tenía otra alimentación, mantequilla y miel, o sea, un alimento espiritual, aquello que lo ayudó, la palabra de Dios lo ayudó a distinguir lo santo de lo profano, y es lo único que nos puede ayudar a distinguir eso, hermanos, su palabra. Ahora el detalle es que la profecía de Isaías 7 no termina allí, no termina en el 14 y en el 15, sino que Isaías 7, 21 y 22 nos ayudan a ampliar un poco el tema, nos lleva a una... Esto se puede identificar un tiempo distinto, porque en el versículo 21 dice acontecerá en aquel tiempo. Cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento acontecerá en aquel tiempo, tenemos que tener claridad de que la Biblia se refiere a los últimos días. Y cuando el libro de Isaías menciona eso, vamos a mirar algo bien interesante, porque parece que la alimentación de Jesús no solamente perdura en el tiempo de Cristo, sino que esa misma alimentación se extiende hasta nuestros tiempos. Y así dice la cita, acontecerá en aquel tiempo, en los últimos días, que criará un hombre, una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla y miel. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Sabemos de que la alimentación de Jesús vuelve a reiterarse aquí, pero ya en un tiempo futuro, donde ahora hay 3 medios, de los cuales la mantequilla y la miel llegan a proveerse, y es por medio de la abundancia de leche. Y la leche no aparece por magia, viene por 3 medios, 2 vacas y una oveja. Perdón, 2 ovejas y una vaca. Ahora el detalle, hermanos, es entender qué significa ahora esto. Porque bien, leíamos en el tiempo de Cristo, mantequilla y miel, no nos mencionaban fuentes, pero ahora para estos últimos tiempos sí hay fuentes, sí hay medios, sí hay conductos, y hay 3, que están identificados como 2 ovejas y una vaca, por medio de los cuales la palabra de Dios es mantequilla y miel, pero ahora es provista por medio de leche, que se procesa hasta quedar mantequilla y miel para consumir, el que quede en medio de la tierra. Ahora el detalle es entender qué significa esto, qué significan las dos ovejas y qué significa la vaca. Antes de entender qué significa eso, dice de que ellas darán abundante leche. Bien, ¿qué significa la leche? Para entender qué son la vaca y las 2 ovejas, hay que entender qué es la leche, qué es lo que dan la leche, qué es lo que proveen, para saber cuál es la causa, qué es lo que lo produce. Yo creo que me están entendiendo. Esto lo encontramos en el libro de 1 de Pedro 2:2.
Me van a perdonar, hermanos, estoy un poco ronco de la garganta. Dice aquí: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, el punto clave, hermanos, ya que aquí dice la leche espiritual no adulterada, estamos hablando de palabra de Dios, hermanos. Por lo tanto, la leche es figura de palabra de Dios. Y lo que trae esa leche, los conductos, que está allí en Isaías 7, 21 y 22, hay que analizar de dónde viene esa palabra de Dios, porque hay 2 ovejas y hay una vaca. Sin embargo, vamos a leer más citas, ¿bien? 1 Corintios 3, 1 y 2 también nos hace mención de la leche, dice aquí: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces vemos de que la leche se utiliza como una referencia, como esto se denomina, se me va el nombre, parabólicamente hablando, como alimento espiritual básico. Por eso dice: no os di vianda sino leche a beber, porque aún no sois capaces, como niños en Cristo. O sea, es alimento espiritual blando, es algo principal, básico. Dice allí Hebreos 5:12: porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, necesitáis que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miramos entonces de que la leche se utiliza parabólicamente, se hace una referencia a la leche como un alimento blando, algo que es básico. Y el alimento sólido se denomina como algo sólido, algo más profundo, algo más de experiencia. Esto está en el versículo 14 del mismo capítulo 5 de Hebreos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, noten esto, para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces vemos aquí, hermanos, que el Señor utiliza el alimento sólido para ayudarnos a discernir el bien y el mal. Esto es interesante. Curiosamente, Jesús no tomó leche, sino mantequilla y miel. ¿Cuál es la diferencia entre la mantequilla y la miel? Perdón, entre la mantequilla y la leche. Que la leche no es algo sólido, mientras que la mantequilla sí es algo sólido. ¿Y de dónde viene la mantequilla? Pues viene de la leche. Por lo tanto, aunque tanto las 2 ovejas y la vaca van a producir leche, o sea, alimento espiritual básico, va a haber un proceso que hace que este alimento no sea básico, no sea leche, sino que llegue a ser mantequilla. Y para que la leche sea mantequilla tiene que haber una intervención humana en este proceso. Pero ya vamos a explicar de una forma más gráfica, más clara, qué significa eso. Vamos a avanzar, hermanos, y vamos a identificar qué son las 2 ovejas y qué es la vaca, para saber quién termina haciendo ese proceso de convertir la leche en alimento sólido, lo básico en sólido. Bien, vamos a leer. Curiosamente, las 2 ovejas se denominan diferentes símbolos. También se le llama 2 olivos en el libro de Apocalipsis 11:4, donde habla de que estos 2 olivos son los 2 candelabros que están en pie delante de Dios de toda la tierra. En el conflicto de los siglos, página 310, curiosamente la hermana White explica acerca de estos 2 olivos, que en Isaías se demuestran como 2 ovejas, y se hace mención de que ellos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, vemos entonces que aquí encaja de una forma clara y contundente en Marco, porque curiosamente la leche es palabra de Dios, y esta palabra de Dios proviene de 2 conductos, 2 ovejas, Antiguo y Nuevo Testamento. Es lo que nosotros como adventistas consideramos como alimento espiritual, palabra de Dios, y eso viene del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa la vaca? ¿Qué simboliza la vaca? Bien, esto no va a ser difícil de entenderlo, porque además de la Biblia, sabemos y conocemos de que hay otro medio de inspiración. O sea, hay otro conducto que trae también palabra de Dios. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 19:10. Habla explícitamente, dice allí, hermanos, de el espíritu de profecía. O sea, es el otro conducto que trae también iluminación divina, palabra de Dios. De donde viene la leche, la palabra de Dios. Ahora, el detalle está, hermanos, es por qué la vaca joven y por qué es demostrado como 2 ovejas. Primero, la vaca joven, la versión King James, la vaca joven es denominada como vaca joven porque el espíritu de profecía es más joven que las 2 ovejas, muchísimos siglos antes. Imagínense ustedes, 1844, aproximadamente casi 1800 años de diferencia. Mientras que la Biblia, la palabra de Dios, fue terminada de escribirse hasta el año 90 a 100 después de Cristo. O sea, de que el espíritu de profecía es mucho más joven. Además de que el espíritu de profecía es mucho más amplio, mucho más grande que la Biblia. Estamos hablando de más de 200, 300 libros del espíritu de profecía, más o menos. Y eso de que gran parte de ellos no han sido traducidos al español. Apenas tenemos 80 y algo aquí. Pero hay otros que no han sido traducidos. Por lo tanto, vemos entonces de que el espíritu de profecía es más grande. Por eso es identificado como una vaca. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento como las 2 ovejas. Bien, esto es interesante, hermanos. Vemos aquí entonces de que el alimento espiritual para nuestro tiempo tiene que ir en base a la Biblia y al espíritu de profecía. Bien, vamos a avanzar. Comer mantequilla y no tomar leche, y ese es el detalle. Actualmente, aunque tenemos Biblia y espíritu de profecía, Dios no nos llama a tomar leche, hermanos. Tenemos que dejar de tomar leche. El Señor nos está llamando a tomar alimento sólido. Y hay muchas citas, leímos por ejemplo la de Pedro, la de Hebreos,
La de Isaías, curiosamente, nos llama también a ser destetados de la leche, arrancados del pecho, hermanos, ya que necesitamos empezar a tomar alimento sólido. Mensajes Selectos, tomo 1, página 145, hace referencia a eso. Dice de que estamos en el gran día de la expiación, hermanos. Estamos en un tiempo solemne, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados, dice aquí, nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad presente. El mensaje para este tiempo debe ser alimento oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. Pero Satanás ha estado procurando gradualmente despojar a este mensaje de su poder, para que la gente no esté preparada para resistir en el día del Señor. Entonces vemos aquí, hermanos, de que la verdad presente no es un testimonio suave y falto de temple. Que venga un ministro y un pastor a hablarnos de su vida en el púlpito, eso no es alimento a tiempo. Vemos entonces de que el Señor nos llama, de que el alimento que el Señor necesita dar a su pueblo debe ser un alimento, verdad presente, hermanos, un mensaje que nutra a la iglesia. Algo que no se está haciendo actualmente. Por eso es que nos están dando leche y la gran mayoría nos vamos a morir tomando leche, hermanos. Curiosamente, hermanos, llegamos a un punto bien interesante. Ahora vamos a irnos a Isaías 7, 21 y 22, porque allí en Isaías 7, 21 y 22 se hace mención de algo, de leche a mantequilla. ¿Qué se necesita para que la leche se convierta en mantequilla? Pues iniciar un proceso, una intervención humana, donde venga alguien, tome la leche, ordeñe la vaca y las dos ovejas, y haga el proceso para que algo blando, algo básico, se convierta en algo sólido. Ahora, ¿quién hace ese proceso? Pues en Isaías 7:21 dice que acontecerá en aquel tiempo que alimentará un hombre, o criará un hombre, una vaca y dos ovejas. Si la vaca y las dos ovejas es la Biblia y el espíritu de profecía, ¿quién es ese hombre? Muy buena pregunta. Curiosamente, esta misma pregunta está en Mateo 24:45. Dice de la siguiente manera, hermanos, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Acá está hablando de un siervo fiel y prudente, está hablando de un hombre que trae a la casa de Dios, al pueblo de Dios, alimento a tiempo. La pregunta es, ¿quién es ese hombre? Curiosamente, hermanos, en el libro de Malaquías 4:5 se nos hace mención de él, pero bajo el título del profeta Elías, hablando en específico de este tiempo antes del día grande y terrible del Señor, igualito que dijo Isaías en aquel tiempo. Y dice allí, hermanos, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y la hermana White también hace mención de este hombre en Testimonios para Ministros 4:75. La profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando él aparezca, los hombres posiblemente dirán, eres demasiado piadoso, no interpreta las escrituras de la debida manera, déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Vemos aquí de que la hermana White hace mención de este hombre que iba a venir en un futuro para interpretar las escrituras, para poder alimentar la Biblia y el espíritu de profecía, tomar del alimento básico que ellas proveen y convertirlo en alimento sólido. ¡Qué maravilla, hermanos! Entonces, hermano Anderson, nos está haciendo entender de que hay otro profeta después de la hermana White. Bien, la Biblia lo testifica y ya lo ha dicho. Sí lo hay, la hermana White también lo ha dicho. A ella se le da una visión en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 274, hablando de una visión que a ella se le da. La hermana White estuvo a punto de renunciar al don profético. Sin embargo, en esta visión vemos, hermanos, de que la hermana White se le da la oportunidad de presenciar un hecho alarmante, porque ella estaba a punto de renunciar a su obra de profeta, y a ella se le hace mención bajo la figura de las costuras, que ella quería renunciar, y a ella se le dijo, no, todavía no ha llegado el momento de tu relevo. O sea que tenía que venir alguien a sustituirla a ella. Hermano, pero es que un relevo, sí, un relevo es un relevo, que viene otra persona. Independientemente de eso, ya ella dijo en la 4:75 que tenía que venir otro profeta. Entonces vemos aquí, hermanos, de que el Señor y las escrituras no difieren en sí. La Biblia y el espíritu de profecía son claras en sí mismos y nos está mostrando una evidencia supremamente enorme de que Dios tiene luz para su pueblo, hermanos. Curiosamente, con esto voy a terminar. Voy a leer una cita, hermanos. Vamos a irnos a la siguiente cita. Un momento, hermanos. Bien. Está en Consejo sobre Obra de Escuela Sabática. Vamos a leer esta cita, listo. No lo tenía a la mano, hermanos, pero lo quiero leer. Vamos a irnos a la siguiente cita. Dice de la siguiente manera. Vamos a irnos a la página... un momento. Perdón, está en la Reunión Herald, hermanos. 18 de junio de 1889. Dice de que un espíritu de fariseísmo se ha apoderado del pueblo de Dios para aquellos que pretenden creer en la verdad en estos últimos días y se sienten satisfechos. Han dicho, tenemos toda la verdad y no hay más luz para el pueblo de Dios. Por eso gran parte de nuestros hermanos dicen, no hay más profeta. Pero la Biblia y el espíritu de profecía testifican de que sí lo van a ver. Pero acá la hermana White ya había testificado de que eso iba a pasar en la iglesia. Pero si no aceptamos nada más de lo que ya hemos aceptado como verdad,
no estaremos seguros. Hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos realmente permanecer en la seguridad de andar a la luz de las Escrituras, a la luz de su verdad creciente. De tal manera, hermanos, que no podamos desechar nada que venga de su palabra. De tal manera de que podamos, mis hermanos, llegar a discernir entre lo falso y lo profano, entre la verdad y el error. De tal manera, hermanos, que no cometamos el error de mezclar lo uno con lo otro. Lo cual, tristemente, el mundo se ha hecho partícipe y gran parte de nuestra iglesia también. Bien, mis hermanos, ese es el llamado en esta mañana. Y en esta noche, pregunto, hermanos, ¿quiénes quieren llegar a ser parte de ese pueblo que va a llegar a distinguir, va a llegar a discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Quién quiere tomar ese alimento de Jesús? Amén, 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 amén. Bien, hermanos, vamos a orar para finalizar. Bien, hermanos, ahí terminé. Ahora sí, comentarios, miren, ¿qué horas son? 6:38, tenía que terminar a las 6:55. Inicié a las 6:10, vamos 28 minutos de exposición. Lo logré en 28 minutos. Yo sé que ustedes tal vez demoren un poco más, pero lo puedan lograr en el lapso de los 45. Demoré 28, posiblemente ustedes demoren más, un poco más. Sin embargo, tienen 45 minutos, hermanos. Aprovechenlos. Ahí sí, como decía algún hermano, gócense en esos 45 minutos, hermanos. De tal manera de que puedan explicar, si quieren hacer con dibujos, lo pueden hacer, con los charts, lo pueden hacer. Pero bueno, ¿qué preguntas tenemos hasta aquí, hermanos? ¿Difícil o fácil? ¿Cómo ven el tema? A mí sí, pues fácil, ¿verdad? Gracias a Dios ahora con su exposición, pues algunos puntos que estaban ahí medios opacos ya se clarificaron. Entonces, en resumen, la vaca es el espíritu de profecía, como sabemos. El Antiguo y Nuevo Testamento son las dos ovejas y el profeta es el que está haciendo la mantequilla, ¿no? Amén, amén, así es. Amén. Amén, así es. Bien, la hermana Tatiana creo que iba a hacer mención de algo, iba a comentar. Sí, hermanito, no, pues el tema está súper fácil, hermano. La cuestión es que nosotros, pues, como siempre hemos dicho, es sacar el empeño y el esmero, pues, para pedirle a Dios primeramente que con la ayuda del Espíritu Santo nos dé como esa facilidad de hacernos entender al explicar el tema. Porque el tema está súper, o sea, está súper entendible y está súper fácil, pero usted sabe que muchas veces a veces los hermanos en las iglesias quieren más textos. Prácticamente ellos quisieran que Elena de Wendy era Víctor Lutero o algo así, ¿sí? Claro. Pero ahí es como hacerse entender y, ¿verdad? Pedirle a Dios que cuando me esté dando ese estudio, ellos puedan entender y llegar a la lógica que hay otro. Así es. Miren, les doy un consejo. Eso lo estudiamos en homilética hace unas clases. La hermana no estaba en ese momento. Estábamos hablando del peso de la evidencia. Cuando ustedes exponen algo, comparten algo, las personas no les van a pedir tanta cita cuando ustedes dicen las cosas con esa certeza, con esa credibilidad en lo que predican. Entonces, cuando ustedes dicen, hermanos, pues claramente es indudable ver entonces de que la vaca, siendo las dos ovejas, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la otra fuente de inspiración es indudable entender de que entonces debe ser el espíritu de profecía, porque como adventistas no tenemos otro conducto de iluminación. Un ejemplo, cuando lo decimos con esa certeza, con esa determinación y esa credibilidad, muchas veces los hermanos no van a decir, hermano, deme una cita, porque en sus mentes va a quedar totalmente impregnada esa parte y van a decir, no, es que tiene lógica, está claro, está claro. Entonces se requiere esa parte de que nosotros estemos convencidos de lo que predicamos. Hermano, sí, pero es que cuando se dice que el espíritu de profecía, ellos van a decir, pues, que se le pega con de guay. Y entonces uno puede hacer entender más allá que no es solamente ella, sino que cuando venía un peleo. Esa otra parte es donde hablamos, bueno, hermanos, y aquí vemos a un hombre. Eso, hagan preguntas, porque eso nos ayuda a desbosquejar más el tema. Pues curiosamente, ustedes les muestra de que allí en el libro de Isaías se hace mención de un hombre. Si la vaca es el espíritu de profecía y las ovejas es la Biblia, pues ¿qué otra fuente de inspiración va a haber? Acá está hablando, y Mateo 24:45, que es una cita maravillosa, ya que en Mateo 24 Jesús habla de los últimos días, hace mención de quién es pues el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa. Ahí está. Sí. Ahí está en el versículo, no se empieza. Sí, ahí está en Mateo 24:45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Acá está hablando de un siervo fiel y prudente. ¿Y qué es un siervo? Pues es un profeta. Dice el Señor que él no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Por lo tanto, el siervo que hace mención aquí debe ser un profeta. Y en Isaías se hace mención, aparte de la Biblia, el espíritu de profecía, a un siervo, a un hombre, a un profeta, que ha de tomar de la Biblia y del espíritu de profecía y producir alimento sólido, mantequilla y miel. Y ya miramos de que la mantequilla, leíamos en una cita, y la miel es palabra de Dios. Entonces, ¿qué más podemos esperar, hermanos? Y allí en Malaquías 4:5 también es claro al leer de que Elías tiene que venir antes del día grande y terrible de Jehová. Son citas que nos pueden ayudar. Exacto, y principalmente porque ellos, como dice la hermana también,
la verdad cuando ya está de antemano pedirle a Dios por la verdad y por la verdad, lógicamente que el Espíritu de Dios desciende, o sea, así como lo hizo en Natanael hablando de la higuera, así como los que son honestos en su petición. Entonces cuando ya estas personas están preparadas, nuestros hermanos en la iglesia, porque de antemano uno tiene que estar orando por esas personas que se van a interesar en el mensaje. Bien, así De es, antemano así es. nos van a creer en este mensaje y a la hora que lo escuchan, el que verdaderamente es honesto y de verdad Dios está preparado con medio del Espíritu Santo para abrazar la verdad, no lo va a jugar como nosotros decimos, porque lo vamos a creer por fe. Sí, así es, así es. Bien, vamos a hacer un... Así considero. Amén. Vamos a hacer un proceso. Quiero que me ataquen, o sea, quiero que me hagan preguntas. Traten de sacarme, como dicen por ahí, el jugo. A ver, hagan preguntas, cuestionenme. Cuestionenme. Eso lo pueden hacer de esa manera, como han hecho con ustedes. Traten de buscar formas para contradecir, para tratar de afirmar más puntos que posiblemente se presenten. Yo tengo un aporte positivo, mi hermano. Sí, hermano. El aporte positivo es que el tema es evidente y claro, no tiene objeciones. En segundo lugar, lo que usted hace al presentar el tema antes de nosotros es, en primer lugar, darnos una confianza y en segundo lugar también, se nos aclara la situación para nosotros poder hacer la presentación con más confianza. A medida que pasa el tiempo, luego ya lo vamos a poder hacer solo, pero empezando con su ayuda, pues sería de gran ayuda para todos nosotros. Y eso es fantástico. Amén, amén, eso es. Bueno, hermanos, vamos a hacer esa actividad. Tenemos todavía minutitos. Listo. Cuestionenme, hermanos. Háganme preguntas, como ustedes los han cuestionado. Hagan preguntas, las pueden hacer. Para tratar de afirmar más estos puntos. Listo. Para ver qué puntos ustedes pueden buscar en el tema que pueden ser frágiles y ustedes puedan atacar, así como ellos. O sea, colóquense en los zapatos de los otros, de los que quieren cuestionar, los que quieren poner en duda el tema. Y utilicen esos argumentos. Bueno, hermano, en este caso, viendo la presentación que usted me da, yo evidencio que tanto la Biblia como la profecía apunta un nombre, apunta un mensaje. De acuerdo a Amos 3:7 me dice que es un profeta. Ese dice la palabra en Mateo 24:45. Siervo fiel y prudente. Eso, es siervo fiel y prudente. Entonces, esa es una palabra 50 Amos 3:7 hablando de su siervo. Y son los profetas. Yo de verdad tengo claro que bien el profeta. Entonces la pregunta sería, ¿el profeta está entre nosotros? ¿El profeta está prometido? ¿O el profeta ya? Hermano, yo cómo puedo comprender que esas tres preguntas que yo me hago quieren ser bien. Bien, hermano. Este tema apenas es un abrebocas. Con la ayuda del Señor, para poder entender si el profeta está entre nosotros, vino, ya viene, tendremos que estudiar un tema que se titula Los 13 líderes. Este apenas es un abrebocas para ese tema. Ah, qué más interesante. Yo estaría interesado en verlo para darme cuenta al respecto sobre ese mensaje. Estoy interesado. Yo también. Bien, ¿quién sigue? A ver, ¿quién sigue? Bien, vamos a darle paso a la hermana. Démosle. Ah, bueno, sí, hermana Tatiana y luego la hermana Oralia. Hermana Tatiana, bien, pues. Yo también decía que también estoy interesada nuevamente en estudiar ese tema los 13 días. Bien, hermana Oralia. Bueno, sentido que lo atacaran, ¿verdad? Sí, no hay problema. De una manera, Bien, pues. podrían decir ellos, en este caso, no tendría ninguna objeción que las dos ovejas fueran el Antiguo y el Nuevo Testamento. Igualmente con la vaca, como el espíritu de profecía. Ya hay división, porque a parte de la iglesia, pues ya se está que más o menos el 50% de ellos creen y el otro 50% no creen en el espíritu de profecía del linaje de White específicamente. Ya no se diga en este profeta. Entonces ellos podrían aceptar eso. Mas, sin embargo, preguntarían, ok, las dos ovejas son el Antiguo y Nuevo Testamento, la vaca el espíritu de profecía y el hombre representan los ministros que están ministrando la mantequilla que está saliendo de los tres animalitos, ¿verdad? Entonces, y como menciona el hermano de la cita de Amos, ahí específicamente tiene que tener uno las citas de verdad bien concretas para ahora sí, como dicen, introducir esa parte y que les quede clarificado que es uno literal, no muchos, porque ellos siempre sacan representaciones de uno para con muchos. Es como Elías, dice que toda la iglesia son Elías, porque todos tenemos que tener el mensaje de Elías, y en algún aspecto podría ser que sí, ¿verdad? Porque tenemos realmente que manejar la situación como lo manejó Elías, con ese mensaje, pero dicen ellos que no hay un Elías porque todos representan al Elías. Bien, mi esposita está aprovechando, ella sí quiere atacar de una vez. Ella me dice de que si ese hombre no puede ser Jesús, que ese hombre es Jesús, debe ser Jesús. Que si no puede ser Jesús, y yo le voy a contestar a ella que no puede ser Jesús. ¿Cómo lo sé? Bueno, en primer lugar, notemos de que Jesús es representado como Emmanuel en el capítulo 7 del libro de Isaías. No se representa como un hombre, a Jesús se le denomina el Hijo del Hombre.
Y curiosamente, él mismo, en el libro de Mateo 17, vamos a ir un momentico allí, hablando del Elías de nuestro tiempo, él hace mención de que él no es ese profeta o ese siervo fiel y prudente, sino que allí en Mateo 17, versículo 11, dice, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero, no dice yo soy el Elías, no, él viene primero y restaurará todas las cosas. Y note que él dice, Elías viene primero, no vienen primero, mostrando e interpretando, porque Jesús interpreta y él dice de que Elías es una persona, no un grupo de personas, y tampoco es él, es otro que viene. Clara la respuesta. Pero el Señor en la tierra nueva, bien interesante, bien. Primero, bien, mi esposita dice de que si eso no puede ser después del milenio, que si no puede ser después del milenio. Bien, en primer lugar, después del milenio no puede ser, porque después del milenio no vamos a ser alimentados de palabra de Dios. La alimentación, curiosamente, después del milenio no vamos a necesitar mantequilla y miel. Bien, hermana, el propósito es que ustedes también busquen preguntas para tratar de corcharme, listo, porque es algo que necesitamos afinar en este tema. Entonces mi esposita, hermano Anderson, no puede ser después del milenio y que Jesús nos alimente allá. Bueno, él dice de que no puede ser. Primero, porque Elías no viene después del milenio. Segundo, porque el siervo fiel y prudente no es Cristo mismo. Si tú lees en Mateo 25, 24, 45, Jesús habla antes del milenio, y noten esto, versículo 45, hablando antes de su advenimiento, y quiero que lean, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga y lo halle haciendo así. O sea que esto sucede antes de ¿qué? Del advenimiento de Cristo, no puede ser antes, después del milenio. Bien, eso sí te quedó conforme con la respuesta. ¿En alguien más? A ver, ¿quién más? Parece que no, entonces tampoco podría ser el ministerio tomando lugar de ese hombre, no porque dice viene, ¿verdad? Viene con el espíritu de Dios, está hablando en Singular, ¿verdad? así es, Jesús lo menciona así, él viene y restaurará todas las cosas. Al decir él viene, Elías viene, está hablando a nivel singular, o sea, una cosa es una profecía y otra cosa es una interpretación de Jesús. Cuando Jesús interpreta, déjenlo así, no le añadamos, porque Jesús es el que interpreta. Ok, pero cuando dice hermano Anderson, cuando dice él viene, lógicamente que no es él, es el espíritu de él. Y ese espíritu de él, como el espíritu de Cristo, en el que Cristo se movilizó aquí en la tierra, fue un Cristo. Más sin embargo, los 144.000 en representación de uno solo van a ser 144.000. Así es. ¿No podría pasar lo mismo con este? Con el Elías. ¿Por qué no? Buena pregunta, interesante esto. Bien, hermano, le explico. El espíritu y el poder de Elías no solamente se manifiesta, hermana, con los 144.000. Si usted lee primeros escritos, eso pasó con Guillermo Miller. Los mileritas tenían el espíritu y el poder de Elías. Sin embargo, no eran el tercer Elías. Una cosa es tener el espíritu y el poder de Elías, y otra cosa es ser directamente representante del Elías de nuestro tiempo. Bien, voy a hacer una comparativa aquí. Una cosa es ser Cristo y otra cosa, una cosa es ser directamente llamado de Cristo, inspirado por Cristo, y otra cosa es llegar a tener o ser semejante a Cristo. A ver cómo puedo diferenciar. La semejanza de Cristo va a ser impregnada en una muchedumbre. Ese es el propósito. Debiéramos ya ser semejantes a Jesús. Sin embargo, hay personas o hay instrumentos directamente inspirados por Él. Esa es la diferencia. Entonces viene y sucede, hermanos, vamos a hacer la comparativa con Elías. En el tiempo de Juan el Bautista, hermana, el Señor llama a Juan el Bautista con el espíritu y el poder de Elías de forma similar. Sin embargo, sus seguidores también poseyeron ese mismo espíritu, esa misma capacidad y esa misma fuerza. Pero quien fue llamado principalmente fue Juan el Bautista. Quien fue llamado en el tiempo de Elías fue Elías el Tisbita. Con el tercer Elías, hermana Auralia, no puede suceder de que sea una multitud de personas, porque si no, pues los tipos se interrumpirían, o sea, no habrían tipos ni antitipos, porque todo tiene que suceder de la misma manera. Un profeta, y no puede ser una multitud, no, tiene que ser un profeta también. No sé si me di a entender en esta parte. Y ya leíamos, hermana Auralia, hay una cita en la hermana White, lo leíamos en el 475, donde dice de que curiosamente él viene con el espíritu y el poder de Elías. Alguien debe venir. Si quiere otra cita se la doy. Está en Testimonios para Ministros. Vamos a irla allí. Página, si no me equivoco, en la página 65, ya les confirmo. Y dice también, habla acerca de eso. Pero buen punto, hermana Auralia, excelente. Vamos a ver. Testimonios para Ministros, página 65, me parece que está allí. Vamos a ir allí, hermanos, un momento. Bien, un momento, lo estoy buscando. Ya con esta última pregunta terminamos. Vamos a ver. Un momento, vamos. Ya.
Listo, sí, está en la página 64 y 65. Dice aquí: este es el peligro en la cual la iglesia está expuesta, y es a saber que las invenciones de los hombres finitos señalan la forma precisa en que debe venir el Espíritu Santo. Todos debiéramos poseer el Espíritu Santo. Sin embargo, esta cita, hermana Oralia, manifiesta de que el Espíritu Santo va a tener un advenimiento por medio de un instrumento humano, no de muchos, uno nomás. Mira lo que dice la cita, hermano. Aunque no quieran reconocerlo, la iglesia ya ha hecho esto, algunos ya lo han hecho. Porque el Espíritu viene no para alabar a los hombres o para sustentar sus teorías erróneas, sino que viene a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Muchos se apartan de él. Ahora sigue diciendo allí, hermanos, vamos a leer más abajo. Los hombres trabajan de acuerdo con los designios, el Espíritu Santo no trabaja con los designios de hombre alguno. Los hombres finitos y pecadores no han de manejar al Espíritu Santo cuando éste se manifieste o cuando éste venga como reprobador. Noten esto, o sea, el Espíritu Santo viene, va a tener un advenimiento como reprobador, y sigue diciendo aquí, hermanos, por medio de cualquier agente humano a quien Dios escoja. El lugar del hombre es oír y obedecer su voz. O sea, acá nos habla, hermana Oralia, de que el Espíritu Santo viene, pero no en una multitud. Viene por cualquier agente humano, no agentes humanos, sino agente humano que él escoja. O sea, que el Espíritu Santo viene por medio de un agente humano. O sea, en otras palabras, hermana Oralia y todos, Dios o el Espíritu Santo ha de venir por medio de este hombre. Ha de darnos alimento sólido, hermanos. Ha de darnos alimento a tiempo. Es el siervo fiel y prudente al cual el Señor ha llamado para dar alimento a su casa. No sé si respondí la pregunta. Sí, hermano, sí, pero ya vi una cosa tras la otra, pero sí me quedó ya claro. Pero acuérdate que estoy en posición de adventista incrédula. Sí, tranquila, hermana, tranquila. Excelente, no, está muy bien. No, y eso está bien porque el propósito es que también me presionen. No crean, yo no voy a ser vulnerable a dar el tema y ya, yo me salgo con las mías. No, es que me presionen también, porque es bueno que nosotros a mí me gusta que me cuestionen, porque eso me lleva a investigar, a mirar si mis bases están débiles o no. A veces los temblores no son malos, porque a veces muestra de que a veces las columnas no están bien puestas. ¿Usted me entiende? Entonces necesitamos mucho eso para saber si estamos afirmados en la verdad, y eso nos ayuda. Y principalmente, hermano, que a la hora de ese aspecto, el Espíritu Santo se manifiesta para traer la memoria lo que usted ya leyó y con lo que ya se preparó, ¿verdad? Lo que ya hay, ese es trabajo para el Espíritu Santo, no para usted, ¿verdad? Amén, así es, hermano, así es. Entonces, bueno, familia, vamos a finalizar porque ya va siendo hora para iniciar la otra clase. Esperamos, hermanos, de que esta clase haya sido de gran provecho. Por el favor de Dios, esperamos esta semana y la otra arrancar de lleno con las exposiciones. Estaremos entonces pendientes para el día de mañana en una clase más. Listo.